Cuando las tijeras cayeron al piso de cerámica con un sonido metálico, la maestra Dolores sintió que sus piernas se convertían en gelatina. El hombre de túnica blanca que acababa de aparecer en medio de su salón no era un padre de familia común. Sus ojos, llenos de una tristeza infinita, miraban directamente a través de ella, como si pudiera ver cada pecado que había cometido en sus 40 años de vida. «Maestra Dolores», dijo con voz que parecía venir del cielo mismo, «permíteme mostrarte lo que realmente significa sufrir». Los 28 niños en el aula observaban en silencio absoluto, algunos con la boca abierta, otros frotándose los ojos como si estuvieran viendo una aparición. Lucía, la pequeña huérfana de 8 años que momentos antes lloraba con mechones de cabello cortado cayendo sobre sus hombros, ahora miraba al extraño con una mezcla de asombro y esperanza. Pero para entender cómo llegamos a este momento extraordinario, debemos regresar a donde todo comenzó, 3 semanas antes, cuando la vida de Lucía Hernández era simplemente difícil, no imposible. Lucía Hernández vivía con su abuela Marta en una casa modesta de San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México. La pequeña había perdido a sus padres cuando tenía apenas 5 años, en un accidente de tráfico en la carretera a Cuernavaca. Desde entonces, la abuela Marta, una mujer de 72 años con artritis en las manos y diabetes que requería medicamentos caros, había hecho todo lo posible por darle una vida digna a su nieta. Trabajaba limpiando casas 3 veces por semana, a pesar del dolor en sus articulaciones, porque la pensión que recibía apenas alcanzaba para la renta del cuartito que compartían. Lucía era una niña extraordinariamente madura para su edad. Cada mañana se levantaba a las 6, preparaba su propio desayuno de frijoles refritos y tortillas, y se peinaba cuidadosamente su larga trenza negra que le llegaba hasta la cintura. Esa trenza era su orgullo. «Es lo único bonito que tienes, mijita», le decía su abuela, mientras la trenzaba cada domingo después de bañarla. «Cuídala mucho». Y Lucía la cuidaba como un tesoro, lavándola con el jabón más económico, pero con todo el amor del mundo. La escuela primaria Benito Juárez quedaba a 30 minutos caminando desde su casa. Lucía hacía el recorrido sola cada día, pasando por el mercado de abastos donde los vendedores ya la conocían y a veces le regalaban una fruta. «Para que llegues con fuerzas a la escuela, chaparrita», le decía don Esteban, el vendedor de naranjas. Lucía siempre le sonreía con gratitud genuina y seguía su camino. A pesar de su pobreza, era una estudiante ejemplar. Sacaba 9 y 10 en todas sus materias, participaba en clase con entusiasmo y ayudaba a sus compañeros cuando no entendían algo. Los otros niños la querían, la respetaban, pero había una persona en esa escuela que parecía odiarla con una intensidad inexplicable, la maestra Dolores Rivas, su profesora de 4º grado. Dolores tenía 43 años y llevaba 20 enseñando en la Benito Juárez. Era una mujer alta, de complexión robusta, con el cabello siempre recogido en un moño apretado que parecía jalarle la piel de la cara hacia atrás, dándole una expresión perpetuamente severa. Usaba vestidos oscuros, zapatos de tacón bajo que resonaban amenazadoramente en los pasillos, y siempre llevaba una regla de madera en la mano. Desde el primer día de clases, Dolores había identificado a Lucía como su blanco favorito. Había algo en la niña que encendía una rabia oscura en su pecho. Quizás era su dignidad silenciosa, a pesar de su pobreza evidente. Tal vez era la forma en que Lucía levantaba la mano con entusiasmo para responder preguntas, mostrando una inteligencia natural que Dolores consideraba pretenciosa en una niña de su condición. O posiblemente era simplemente porque Lucía le recordaba a alguien de su propio pasado, alguien que Dolores había pasado décadas intentando olvidar. La verdad era más oscura de lo que nadie podía imaginar. Dolores Rivas había crecido en la pobreza absoluta en un pueblo de Oaxaca. Su madre había sido empleada doméstica, su padre un alcohólico que las abandonó cuando ella tenía 7 años. Dolores recordaba usar ropa donada, comer una vez al día y ser constantemente humillada por las niñas ricas de su escuela. Esas experiencias, en lugar de crear empatía, habían convertido su corazón en piedra. Ahora que tenía poder,
lo usaba para hacer sufrir a los que le recordaban su pasado humillante. Y Lucía, con su pobreza digna y su inteligencia natural, era el recordatorio perfecto. Las humillaciones comenzaron de forma sutil. «Lucía, tu letra es tan fea que parece que un pollo caminó sobre tu cuaderno», decía Dolores en voz alta frente a toda la clase, aunque la caligrafía de Lucía era impecable. «Lucía, ¿por qué tu uniforme siempre está tan arrugado? ¿Tu abuela no sabe planchar?», preguntaba con sarcasmo, sabiendo perfectamente que la niña solo tenía un uniforme que lavaba y secaba cada noche. «Lucía, deja de levantar la mano. Dale oportunidad a los niños que realmente saben las respuestas», decía cuando la niña intentaba participar, aunque sus respuestas siempre eran correctas. Los otros niños comenzaron a notar el trato especial. Algunos, los más crueles, empezaron a imitar a la maestra. «Lucía la mugrosa», le susurraban en el recreo. «Lucía la huérfana pobretona», se burlaban cuando pasaba, pero la mayoría de sus compañeros, especialmente las niñas, sentían una profunda tristeza por ella. Sabían que era injusto, sabían que Lucía no merecía ese trato, pero tenían miedo de defender a alguien que claramente era el blanco de la furia de la maestra Dolores. Nadie quería convertirse en la próxima víctima. Lucía soportaba todo en silencio. Cada tarde llegaba a casa con los ojos rojos de contener las lágrimas durante todo el día. «¿Cómo te fue en la escuela, mijita?», le preguntaba su abuela Marta mientras preparaba la cena. «Bien, abuelita», mentía Lucía con una sonrisa forzada. No quería preocupar a su abuela, que ya tenía suficientes problemas con su salud y el dinero. Por las noches, acostada en el pequeño colchón que compartían, Lucía rezaba en silencio. «Virgencita de Guadalupe, por favor ayúdame. Haz que la maestra Dolores deje de odiarme. No sé qué hice mal. Prometo ser mejor estudiante. Prometo portarme bien. Solo quiero que me deje en paz». Sus oraciones eran de una niña de 8 años que no entendía por qué el mundo adulto podía ser tan cruel. Marta, que fingía dormir pero escuchaba cada palabra, lloraba en silencio. Sabía que algo malo estaba pasando en esa escuela, pero se sentía impotente. No tenía dinero para cambiar a Lucía de escuela. No tenía conexiones para quejarse con las autoridades. Era una anciana pobre y enferma cuidando a una niña huérfana. ¿Quién la escucharía? La situación escaló 3 semanas antes del incidente de las tijeras. Era un lunes por la mañana, y Lucía había llegado temprano a clase como siempre. Había completado toda su tarea del fin de semana con dedicación extraordinaria. Un reporte sobre los héroes de la independencia que había escrito a mano con su mejor letra, decorado con dibujos que había hecho con los únicos 3 colores de lápices que tenía. Estaba orgullosa de su trabajo. Cuando la maestra Dolores entró al salón con su usual expresión severa, todos los niños sacaron sus tareas y las colocaron sobre sus pupitres. Dolores caminó entre las filas, revisando los trabajos. A algunos niños les decía «bien», a otros «regular», a algunos incluso «excelente». Cuando llegó al pupitre de Lucía y vio el reporte hermosamente elaborado, algo oscuro cruzó por su rostro. En lugar de elogiar el trabajo, lo tomó entre sus manos y lo examinó con desprecio. «¿Quién te ayudó a hacer esto, Lucía?», preguntó con voz fría. Lucía la miró confundida. «Nadie, maestra. Lo hice yo sola». Dolores soltó una risa cruel. «No me mientas. Una niña como tú no puede hacer un trabajo así. Tu abuela lo hizo por ti, ¿verdad?». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. «No, maestra. Lo hice yo sola. Mi abuelita ni siquiera sabe leer muy bien. Yo lo hice todo el domingo». Su voz temblaba, pero era sincera. Dolores apretó los labios en una línea delgada. «Eres una mentirosa», declaró en voz alta para que toda la clase escuchara. «¿Y sabes qué les pasa a las mentirosas?». Sin esperar respuesta, rompió el reporte en 2, luego en 4, luego en pedazos tan pequeños que parecían confeti. Los pedazos de papel cayeron sobre el pupitre de Lucía como nieve sucia. La niña observaba con ojos cada vez más llenos de lágrimas cómo las horas de trabajo se convertían en basura. «La próxima vez trae tu propio trabajo, no el de tu abuela», dijo Dolores con satisfacción evidente en su voz. Luego se dio vuelta y regresó a su escritorio como si nada hubiera pasado.
Lucía recogió los pedazos de papel con manos temblorosas y los guardó en su mochila. Esa noche lloró por primera vez frente a su abuela. Ella rompió mi tarea, abuelita. Dijo que yo era mentirosa. Trabajé todo el domingo en ese reporte. Marta abrazó a su nieta con fuerza, sintiendo una impotencia que le partía el alma. Después de ese incidente, algo cambió en Lucía. La niña que siempre había sido participativa y alegre, se volvió silenciosa y retraída. Ya no levantaba la mano en clase, ya no sonreía en el recreo. Caminaba con la cabeza gacha, como si quisiera volverse invisible. Pero Dolores Rivas no estaba satisfecha. El silencio de Lucía no era suficiente. Necesitaba verla completamente rota. Los castigos se volvieron más frecuentes y más crueles. Lucía, párate en la esquina del salón mirando a la pared durante toda la clase de matemáticas. No necesitas aprender esto de todas formas. Lucía, limpia el pizarrón con tus manos porque tu trabajo es tan sucio que mereces tener las manos sucias. Lucía, no salgas al recreo. Te quedarás aquí copiando 100 veces. No debo ser una estudiante floja. Los otros maestros comenzaron a notar algo. El profesor de educación física, maestro Ramírez, vio que Lucía siempre llegaba tarde a su clase porque Dolores la retenía con castigos inventados. La maestra de música, señorita Carmen, notó que la niña había dejado de cantar en el coro, algo que antes le encantaba, pero nadie decía nada. Nadie quería problemas con Dolores Rivas, quien llevaba 2 décadas en esa escuela y tenía influencia con el director. El director, profesor Méndez, era un hombre de 55 años que estaba a 2 años de su jubilación. Lo único que quería era llegar a su retiro sin problemas ni escándalos. Cuando algún padre de familia se quejaba de la maestra Dolores, él los escuchaba con paciencia fingida y luego les decía: «La maestra Rivas es una profesional con 20 años de experiencia. Estoy seguro de que es solo un malentendido». Nunca investigaba, nunca tomaba acción. Una tarde, la abuela Marta reunió el valor para ir a la escuela y hablar con él. Se puso su mejor vestido, el que reservaba para las bodas y los bautizos, y caminó despacio hasta la oficina del director, apoyándose en su bastón. «Profesor Méndez», comenzó con voz temblorosa, «vengo a hablar sobre mi nieta Lucía. Creo que su maestra la está tratando mal». El director suspiró como si esta conversación fuera una molestia. «Señora, los niños siempre exageran. Seguramente Lucía está teniendo problemas con su comportamiento y la maestra solo está siendo estricta». Marta sintió las lágrimas acumulándose. «Profesor, mi nieta es buena, saca buenas calificaciones, se porta bien, pero llega llorando todos los días». Méndez se reclinó en su silla con expresión aburrida. «Mire, señora Hernández, si no está satisfecha con esta escuela, puede buscar otra. Pero le aseguro que la maestra Dolores es excelente en su trabajo». Marta salió de esa oficina, sintiéndose más derrotada que nunca. No tenía dinero para cambiar a Lucía de escuela. No tenía poder para hacer que las autoridades escucharan. Era invisible, igual que su nieta. Esa noche, mientras rezaban el rosario juntas antes de dormir, Marta le dijo a Lucía: «Mijita, a veces Dios nos pone pruebas muy difíciles, pero siempre está cuidándonos. Aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, Él está ahí». Lucía asintió, aunque en su corazón de 8 años comenzaba a dudar. Si Dios estaba cuidándola, ¿por qué permitía que la maestra Dolores la tratara tan mal? ¿Por qué no hacía algo? 2 semanas pasaron. Dolores continuó con su campaña de crueldad psicológica. Pero algo estaba a punto de cambiar. El viernes siguiente, Lucía llegó a clase con su tarea de ciencias naturales, un pequeño proyecto sobre las plantas que había hecho con materiales reciclados. Había usado cartón de cajas viejas, pinturas que le había regalado una vecina y semillas que había recogido en el mercado. El resultado era modesto pero hecho con amor y dedicación. Cuando Dolores vio el proyecto, su rostro se torció en una mueca de disgusto. «¿Qué es esta basura?», preguntó levantando el proyecto de cartón. «Esto parece que lo sacaste de la basura. ¿Es tu forma de burlarte de la clase?». Lucía sintió que el mundo se detenía. «No, maestra. Hice mi mejor esfuerzo. No tenía dinero para comprar materiales nuevos, pero lo hice con mucho cuidado.
Su voz era apenas un susurro. Dolores tiró el proyecto al bote de basura con fuerza. Si vas a traer basura, que se quede en la basura donde pertenece. Y tú también, señaló el bote. Párate ahí, junto a la basura, para que todos vean dónde pertenecen las niñas que no se esfuerzan. Lucía caminó hacia el bote de basura con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se paró ahí durante toda la clase de ciencias. Los niños la miraban con una mezcla de pena y horror. Algunos querían decir algo, pero el miedo los paralizaba. María, su mejor amiga, lloraba en silencio en su pupitre. Cuando sonó la campana del recreo, Dolores ni siquiera le dio permiso a Lucía de salir. Tú te quedas aquí, reflexionando sobre tu falta de esfuerzo. La niña se quedó sola en el salón, de pie junto al bote de basura donde yacía su proyecto. En ese momento, algo se rompió dentro de ella. No era solo tristeza, era una desesperanza profunda, el tipo de desesperanza que no debería existir en el corazón de una niña de 8 años. El lunes siguiente fue cuando todo alcanzó su punto más oscuro. Lucía llegó a la escuela con su trenza perfectamente peinada como siempre. Su abuela le había trenzado el cabello esa mañana con especial cuidado, besándole la cabeza y diciéndole: «Eres hermosa, mijita. No dejes que nadie te diga lo contrario». Pero cuando Lucía entró al salón, Dolores la miró con una expresión que la niña nunca había visto antes. Era algo más que crueldad. Era odio puro. Durante la clase de matemáticas, Lucía cometió un pequeño error en un problema de división. Era un error común, el tipo que cualquier estudiante de 4º grado podría cometer, pero Dolores lo vio como la oportunidad perfecta. Lucía Hernández llamó con voz que cortaba como cuchillo: «Ven aquí al frente». La niña se levantó con las piernas temblorosas y caminó hasta el escritorio de la maestra. Todos los niños observaban en silencio. Había algo diferente en el aire ese día, una tensión que hacía difícil respirar. «Extiende tus manos», ordenó Dolores. Lucía obedeció, extendiendo sus pequeñas manos con las palmas hacia arriba. La maestra sacó la regla de madera que siempre llevaba. ¡Crack! El golpe resonó en el salón. Lucía gritó de dolor. «Ese es por tu error en matemáticas». Crack. Otro golpe. «Ese es por ser floja». Crack. «Ese es por ser una estudiante mediocre». Crack. «Ese es por atreverte a venir a esta escuela cuando claramente no mereces estar aquí». Las manos de Lucía estaban rojas e hinchadas. Las lágrimas caían sin control. Pero Dolores no había terminado. Algo oscuro había despertado en ella. 20 años de resentimiento guardado, de odio hacia su propio pasado, de furia hacia una niña inocente que no había hecho nada más que existir. Caminó hacia su escritorio y abrió el cajón superior. Sacó unas tijeras grandes, del tipo que usan para cortar cartulina. Los niños contuvieron el aliento. María, la mejor amiga de Lucía, sintió que su corazón se detenía. «Maestra, ¿qué va a hacer?», preguntó con voz temblorosa. Dolores la ignoró. Tomó a Lucía del brazo con fuerza y la arrastró al centro del salón. «Arrodíllate», ordenó. Lucía, entre sollozos y con las manos todavía palpitando de dolor, se arrodilló. No entendía qué estaba pasando. Su mente de 8 años no podía procesar lo que venía. Dolores se paró detrás de ella y tomó la larga trenza negra en su mano. La sostuvo en alto para que todos los niños pudieran ver. «Esto les pasa a las niñas desobedientes que no traen su tarea completa», declaró con voz fría y calculada, aunque Lucía había traído toda su tarea. «Esto les pasa a las que creen que son especiales cuando en realidad no son nada». Levantó las tijeras. El silencio en el aula era absoluto. Algunos niños cerraron los ojos, no queriendo presenciar lo que estaba a punto de suceder. Otros miraban con horror, sus pequeños cerebros incapaces de entender cómo un adulto, una maestra, alguien que se suponía debía cuidarlos, podía hacer algo así. María se levantó de su pupitre. «Maestra, no», gritó con valentía desesperada. Dolores le lanzó una mirada tan llena de veneno que la niña se dejó caer de nuevo en su asiento, temblando. «Siéntate o serás la siguiente», amenazó. Lucía lloraba en silencio, sus hombros temblando. «Por favor, maestra», suplicó con voz quebrada. «Mi abuelita dice que mi cabello es lo único bonito que tengo».
Por favor, no me lo corte. Prometo hacer lo que usted quiera. Prometo ser mejor. Por favor. Pero Dolores no sentía compasión. Solo sentía la satisfacción de tener poder absoluto sobre alguien completamente indefenso. Acercó las tijeras a la base de la trenza. El primer corte resonó como un trueno en el silencio del salón. SCH-NIEPP. Mechones de cabello negro comenzaron a caer sobre el piso de cerámica. Lucía sollozaba sin control ahora, su cuerpo sacudido por el llanto. Por favor, por favor, por favor. Repetía como un mantra. Pero Dolores continuaba cortando. SCH-NIPP. 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 Cada corte era una pequeña muerte, la destrucción sistemática de lo único que le quedaba a esa niña para sentirse bonita, para sentirse valiosa. Los mechones se acumulaban en el piso alrededor de ella como evidencia de una crueldad incomprensible. Algunos niños lloraban en silencio en sus pupitres. Otros miraban la escena con expresiones de shock traumático que llevarían en sus memorias por el resto de sus vidas. Y entonces, justo cuando Dolores estaba a punto de dar el último corte, justo cuando la humillación parecía completa, la puerta del aula se abrió. No se abrió lentamente, ni con un crujido ordinario. Se abrió con una autoridad silenciosa que hizo que todos en el salón voltearan a mirar. En el umbral estaba un hombre que ninguno de ellos había visto antes. Vestía una túnica blanca simple, limpia, con un manto rojo sobre los hombros. Su cabello era largo y oscuro, su barba perfectamente cuidada, pero lo que capturaba la atención de todos, lo que hacía imposible apartar la mirada, eran sus ojos, marrones, profundos, llenos de una compasión infinita mezclada con una tristeza que parecía abarcar todo el sufrimiento del mundo. Caminó hacia el centro del salón con pasos silenciosos. Dolores, con las tijeras todavía en alto, se quedó paralizada. Había algo en este hombre que la llenaba de un terror inexplicable. «¿Quién es usted?», logró preguntar con voz temblorosa. El hombre no respondió inmediatamente. Primero miró a Lucía, arrodillada en el piso con el cabello cortado irregularmente, las mejillas húmedas de lágrimas, las manos rojas e hinchadas. Algo cruzó por su rostro. No era enojo exactamente, era algo más profundo. Era el dolor que siente un padre cuando ve a su hija sufrir injustamente. Se arrodilló junto a la niña y gentilmente levantó su barbilla para que sus ojos se encontraran. «No llores más, pequeña», dijo con voz suave como terciopelo. «Todo va a estar bien ahora». Luego se levantó y finalmente dirigió su mirada completa hacia Dolores. Las tijeras cayeron de sus manos y se estrellaron contra el piso con un sonido metálico que resonó en toda la escuela. «Maestra Dolores Rivas», dijo el hombre de túnica blanca con una voz que parecía llenar cada rincón del salón y al mismo tiempo resonar dentro del pecho de cada persona presente. «Permíteme presentarme adecuadamente, aunque creo que en lo más profundo de tu corazón ya sabes quién soy». Se quedó de pie en el centro del aula, con Lucía todavía arrodillada a su lado, temblando. Los 28 niños observaban la escena como si estuvieran viendo algo que sus mentes jóvenes apenas podían procesar. Dolores intentó hablar, pero su garganta estaba completamente seca. Sus manos temblaban incontrolablemente. El hombre continuó. «Me llaman de muchas formas: maestro, salvador, hijo del hombre. Pero hoy estoy aquí en mi papel más importante, defensor de los inocentes que sufren injustamente». Extendió su mano hacia Lucía con infinita ternura. «Levántate, pequeña. Ya no tienes que arrodillarte ante nadie que te trate con crueldad». Lucía tomó su mano y se puso de pie, sintiéndose extrañamente reconfortada por el tacto cálido de este desconocido. Él colocó su mano sobre la cabeza de la niña, sobre el cabello cortado de forma irregular, y por un momento pareció que cerraba los ojos en profunda tristeza. Dolores finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido. «Usted no puede entrar así a mi salón. No sé quién se cree que es, pero voy a llamar al director. Esto es propiedad escolar, y usted está invadiendo». Intentaba sonar autoritaria, pero había un temor creciente en sus ojos. El hombre la miró con una expresión que mezclaba compasión y decepción profunda. «¿Llamar al director?».
El mismo director que ignoró las súplicas de la abuela Marta cuando vino a pedirle ayuda hace 2 semanas. El mismo que prefiere la tranquilidad de su oficina sobre la protección de los niños bajo su cuidado. Dolores palideció. ¿Cómo sabe usted eso? ¿Quién le dijo? El extraño sonrió tristemente. Yo sé muchas cosas, Dolores. Sé cosas que ni tú misma recuerdas. Cosas que has enterrado tan profundo en tu corazón que crees que ya no existen. Caminó lentamente alrededor del salón, observando los rostros asustados pero fascinados de los niños. Pero antes de hablar de ti, permíteme atender a esta pequeña que tanto ha sufrido. Se volvió hacia Lucía, quien lo miraba con ojos grandes llenos de lágrimas y confusión. El hombre se arrodilló frente a Lucía para quedar a su altura. Lucía Hernández, dijo su nombre con tal ternura que la niña sintió que su corazón se derretía. Hija de Roberto y Elena, nieta de Marta. Naciste un 3 de mayo hace 8 años en el Hospital General de México. Tu color favorito es el azul cielo. Tu comida favorita son las quesadillas que hace tu abuela con el quesillo que compra en el mercado. Tu mayor sueño es convertirte en maestra para ayudar a otros niños como tú. Lucía jadeó. Nadie sabía esas cosas sobre ella. Ni siquiera su mejor amiga María conocía todos esos detalles. ¿Cómo? ¿Cómo sabe todo eso? Preguntó con voz temblorosa. Porque he estado contigo todo este tiempo, respondió él con una sonrisa llena de amor. Cada mañana, cuando caminabas sola esos 30 minutos hasta la escuela, cada tarde cuando llorabas en silencio en tu cama, cada noche cuando rezabas pidiendo que el sufrimiento terminara. Yo estaba ahí, pequeña. Siempre estuve ahí. Tocó gentilmente su cabello cortado. Y este cabello que ella destruyó pensando que te quitaba tu belleza, no define quién eres. Tu belleza viene de aquí. Tocó suavemente su pecho, sobre su corazón. Viene de tu bondad, de tu perdón, de tu fuerza para seguir siendo buena en un mundo que te ha tratado con crueldad. Entonces sucedió algo que haría que los niños presentes hablaran de este día por el resto de sus vidas. El hombre pasó su mano sobre la cabeza de Lucía, y mientras lo hacía, el cabello comenzó a crecer. No de forma antinatural o aterradora, sino con una suavidad que parecía lo más natural del mundo. Los mechones cortados se extendieron, se alargaron, hasta que la trenza estaba nuevamente completa, más hermosa que antes, brillando con un lustre que nunca había tenido. Lucía se tocó el cabello con asombro, sus dedos temblando mientras sentía la longitud restaurada. ¿Cómo?, empezó a preguntar, pero el hombre puso un dedo sobre sus labios. Hay muchas cosas que no entenderás hoy, pequeña. Pero esto quiero que lo entiendas. Nunca, nunca fuiste menos que nadie. Tu pobreza no te hace inferior. Tu condición de huérfana no te hace indigna de amor. Y ningún adulto, sin importar qué título tenga, tiene derecho a destruir tu espíritu. Miró profundamente a sus ojos. ¿Lo entiendes? Lucía asintió. Lágrimas de una emoción completamente diferente corriendo ahora por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio, de ser finalmente vista, finalmente defendida, finalmente valorada. Ahora ve y siéntate con tu amiga María. Lo que viene a continuación no es para tus ojos. Lucía prácticamente corrió hacia el pupitre de María, quien la abrazó con fuerza. Los otros niños las rodearon, tocando el cabello de Lucía con reverencia, susurrando entre ellos sobre el milagro que acababan de presenciar. El hombre de túnica blanca ahora dirigió toda su atención hacia Dolores, quien estaba temblando visiblemente, con la espalda contra el pizarrón como si quisiera fundirse con él y desaparecer. Ahora hablemos de ti, Dolores Rivas, dijo caminando hacia ella con pasos medidos. Su voz había cambiado. Ya no era la ternura que usó con Lucía. Había algo más fuerte ahora, algo que hacía que el aire mismo pareciera más pesado. Naciste en San Bartolomé Quialana, Oaxaca, el 23 de diciembre de 1981. Tu madre, Esperanza Rivas, trabajaba como empleada doméstica. Tu padre, Joaquín Mendoza, las abandonó cuando tenías 7 años. Dolores sintió que sus rodillas se debilitaban. ¿Cómo sabe eso? Nadie aquí sabe de dónde vengo. El hombre continuó como si ella no hubiera hablado. Creciste en la pobreza. Usabas ropa donada. A veces solo comías una vez al día. Las niñas ricas de tu escuela te llamaban la India sucia.
Te escupían, te empujaban, te hacían sentir menos que humana. Dolores cerró los ojos con fuerza, como si pudiera bloquear las memorias que este extraño estaba desenterrando. «Cállese», susurró. «No tiene derecho a hablar de eso». «¿No tengo derecho?», preguntó él con una intensidad que hizo que Dolores abriera los ojos de golpe. «Tú no tuviste derecho a hacer sufrir a una niña inocente por pecados que otros cometieron contra ti hace décadas. Pero aquí estamos». Se acercó más a ella. «¿Recuerdas a la maestra Silvia, tu profesora de 5º grado, la que te humilló frente a toda la clase porque tu uniforme estaba roto, la que te hizo pararte en la esquina durante horas, la que rompió tu proyecto de ciencias porque dijo que las niñas pobres como tú no deberían soñar con ser científicas?» Dolores se deslizó por el pizarrón hasta quedar sentada en el piso, abrazando sus rodillas. «Por favor, pare», sollozó. Pero el hombre no paró. «Juraste entonces que nunca serías como ella. Juraste que cuando tuvieras poder, lo usarías para proteger a los niños vulnerables, no para destruirlos. ¿Qué pasó con esa niña de 10 años que hizo ese juramento? ¿Dónde está ella ahora?» «Ella murió», gritó Dolores con una furia desesperada. «Murió el día que mi madre colapsó de agotamiento después de limpiar 5 casas en un solo día. Murió cuando tuve que dejar la escuela a los 15 para trabajar en una fábrica. Murió cuando finalmente logré estudiar para maestra, pero tuve que soportar que todos me miraran con desprecio por mi acento, por mi piel oscura, por mi origen humilde. Estaba llorando ahora, años de dolor y resentimiento saliendo como una inundación. Sí, juré que sería diferente. Pero el mundo me enseñó que los únicos que sobreviven son los que tienen poder. Y cuando finalmente lo tuve, cuando finalmente pude hacer que otros sintieran lo que yo sentí». Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba admitiendo. El hombre se arrodilló frente a ella, sus ojos llenos de una tristeza infinita. «Cuando finalmente pudiste hacer que otros sintieran tu dolor, elegiste infligirlo en lugar de curarlo. Elegiste convertirte en la maestra Silvia, en lugar de ser la maestra que hubieras necesitado». Su voz se suavizó. «Dolores, tu dolor fue real, tu sufrimiento fue real. Las injusticias que viviste fueron reales. Pero eso no te daba derecho a crear más sufrimiento, especialmente no en niños inocentes que no te hicieron nada». «Pero ella me recordaba», empezó Dolores débilmente. «¿A ti misma?», completó el hombre. «Sí, Lucía te recordaba a la niña que fuiste, pobre, vulnerable, tratando de sobrevivir con dignidad en un mundo cruel. Y en lugar de protegerla, porque sabías exactamente cómo se sentía, elegiste castigarla por recordarte tu pasado». Se sentó en el piso junto a ella, una imagen extraña. Un hombre en túnica blanca sentado al lado de una maestra quebrada. «¿Sabes cuántas noches Lucía rezó por ti? No rezó pidiendo venganza, no rezó pidiendo que te castigaran, rezó pidiendo que dejaras de odiarla. Una niña de 8 años, sufriendo tu crueldad día tras día, y lo único que pedía era que la dejaras en paz». Dolores sollozó más fuerte. No sabía qué, no pensaba qué. No pensabas que ella era humana como tú. No pensabas en su dolor porque estabas demasiado consumida por el tuyo. Y ahora, 20 niños en este salón han sido testigos de una crueldad que los marcará para siempre. Algunos se convertirán en defensores de los débiles porque vieron lo que nunca debería pasar. Otros tendrán pesadillas durante años. Pero todos ellos, recordarán este día. El hombre se puso de pie y extendió su mano hacia Dolores. Ella lo miró con confusión. «¿Por qué me ayudaría, después de todo lo que he hecho?» «Porque ese es mi trabajo», dijo simplemente, «ayudar a los que sufren. Y tú, Dolores, has estado sufriendo durante 36 años. El dolor de tu infancia se convirtió en veneno, y ese veneno te ha estado matando por dentro». Ella tomó su mano temblorosamente y él la ayudó a levantarse. «Pero el veneno tiene que salir. Y va a doler mucho». Antes de que Dolores pudiera preguntar qué quería decir, sintió algo extraño en su pecho. Como si algo se estuviera moviendo dentro de ella, algo oscuro y pesado que había estado anidado ahí durante décadas. Jadeó por aire. «¿Qué me está pasando?».
El hombre mantuvo su mirada firme en ella. Estás sintiendo todo el dolor que causaste, cada humillación que infligiste, cada lágrima que provocaste, cada pedazo de dignidad que destruiste. Lo vas a sentir todo, Dolores, no como castigo, sino como comprensión, para que nunca, nunca vuelvas a olvidar que tus acciones tienen consecuencias en corazones reales de personas reales. Dolores cayó de rodillas, sus manos sobre su pecho. Las imágenes llegaban en oleadas. Lucía llorando sola en el salón después de que su proyecto fuera destruido. El niño Ramiro, a quien había humillado el año anterior hasta que dejó la escuela. La niña Patricia, a quien había dicho que era demasiado fea para ser importante, y quien ahora, 3 años después, todavía no podía mirarse al espejo sin llorar. Caso tras caso, niño tras niño, año tras año. 20 años de crueldad sistemática pasando frente a sus ojos como una película de horror donde ella era el monstruo. «Basta, por favor», suplicó. «No puedo. Es demasiado». «Es exactamente lo necesario», dijo el hombre sin piedad ahora. «Porque si no sientes esto, si no entiendes el peso completo de lo que has hecho, lo volverás a hacer. El círculo de dolor continuará. Tu trauma creará más trauma, y ese trauma creará más trauma, generación tras generación». Dolores lloraba tan fuerte que su cuerpo entero se sacudía. Los niños observaban la escena con una mezcla de miedo y fascinación. Algunos sentían lástima por ella, otros sentían que finalmente estaba recibiendo lo que merecía, pero todos entendían que estaban presenciando algo extraordinario, algo que cambiaría el curso de sus vidas. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos, el hombre tocó la frente de Dolores y la ola de dolor cesó. Ella se desplomó completamente en el piso, exhausta, sus ojos rojos e hinchados. «Ahora sabes», dijo él suavemente. «Ahora realmente sabes lo que hiciste». Se dio vuelta hacia los niños, su expresión cambiando a algo más gentil. «Niños, lo que han visto hoy es importante, pero quiero que entiendan algo». Caminó entre los pupitres, haciendo contacto visual con cada uno. La maestra Dolores hizo cosas muy malas, pero ella misma sufrió cosas malas cuando era niña como ustedes. El dolor que nunca sanó se convirtió en veneno. No estoy diciendo que eso excusa lo que hizo, agregó rápidamente al ver algunas caras confundidas. Las explicaciones no son excusas, pero es importante entender cómo las personas que lastiman a otros frecuentemente están lastimadas ellas mismas. Se detuvo junto al pupitre de un niño llamado Diego. «Diego, ¿recuerdas cuando el año pasado empujaste a Carlos en el recreo porque otros niños te estaban molestando y necesitabas sentir que tenías poder sobre alguien?» Diego asintió avergonzado. «Esa es una versión pequeña de lo que la maestra Dolores ha estado haciendo. La diferencia es que tú tienes 8 años y todavía estás aprendiendo. Ella tiene 43 y debería saberlo mejor». Se volvió hacia María, la mejor amiga de Lucía. «María, fuiste muy valiente cuando gritaste, maestra, no cuando ella iba a cortar el cabello de Lucía. A pesar de tu miedo, intentaste defender a tu amiga. Eso toma un coraje extraordinario». María se sonrojó, pero sonrió tímidamente. El hombre continuó. «Pero quiero que todos entiendan algo importante. No es responsabilidad de ustedes, como niños, enfrentarse a adultos que abusan de su poder. Lo que la maestra Dolores hizo fue abuso. Y cuando un adulto abusa de un niño, la responsabilidad de detenerlo recae en otros adultos». Miró hacia la puerta del salón, donde ahora se había congregado un grupo de personas. Otros maestros que habían escuchado el conmoción, algunos padres que estaban en la escuela por otras razones, y finalmente, el director Méndez, quien miraba la escena con la boca abierta. «Ah, director Méndez», dijo el hombre con una voz que de repente se volvió fría como el hielo. «Qué conveniente que finalmente decida aparecer». El director intentó entrar al salón con autoridad fingida. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es usted y cómo entró a esta escuela?» El hombre no se movió. «Ya llegamos a esa parte de la historia, ¿verdad? La parte donde las figuras de autoridad intentan retomar el control cuando han perdido completamente el derecho moral a tenerlo». Méndez se puso rojo. «Le exijo que se identifique inmediatamente o llamaré a la policía».
Llámelos, dijo el hombre tranquilamente. De hecho, deberían venir. Porque lo que ha estado pasando en esta escuela, bajo su liderazgo, requiere una investigación seria. Se volvió hacia los otros maestros reunidos en la puerta. Maestro Ramírez, maestra Carmen, ¿cuántas veces notaron que algo estaba mal con cómo la maestra Dolores trataba a ciertos estudiantes? ¿Cuántas veces quisieron decir algo pero se callaron porque no era su problema? El maestro Ramírez, el profesor de educación física, bajó la cabeza avergonzado. Yo noté que Lucía siempre llegaba tarde a mi clase porque la maestra Dolores la retenía, pero pensé que tal vez la niña había hecho algo malo. Y nunca pensaste en preguntar, presionó el hombre. Nunca pensaste en verificar si esos castigos eran justificados o si eran crueldad disfrazada de disciplina. La maestra Carmen, quien enseñaba música, habló con voz temblorosa. Vi que Lucía dejó de cantar en el coro. Solía tener una voz hermosa y parecía disfrutarlo tanto, pero en las últimas semanas estaba callada, como si su espíritu se hubiera apagado. Yo debí haber preguntado. Debí haberle preguntado qué estaba mal. Sí, debieron, dijo el hombre, pero su voz no era cruel, era triste. Y el hecho de que no lo hicieran es parte de por qué niños como Lucía sufren en silencio durante tanto tiempo. Se necesita una comunidad para proteger a los niños. Un solo monstruo puede hacer mucho daño, pero muchos espectadores silenciosos permiten que ese daño continúe. Se volvió hacia el director Méndez con intensidad renovada. Y usted, director, la abuela Marta vino a su oficina. Se puso su mejor vestido, caminó con su bastón y su artritis dolorosa, reunió todo su valor para confrontar a una figura de autoridad, y usted la despidió. Le dijo que si no estaba contenta, podía buscar otra escuela. Le dijo que la maestra Dolores era excelente en su trabajo. Méndez palideció. Yo no podía saber. Las quejas son siempre exageradas. ¿No podía saber? La voz del hombre subió de volumen por primera vez. ¿O no quería saber? Porque saber requeriría actuar, y actuar requeriría coraje. Y usted, director Méndez, ha elegido la cobardía durante 10 años. Sacó un sobre de su túnica. Este es un registro de cada queja presentada sobre la maestra Dolores durante la última década. 27 quejas. 27 familias que vinieron a usted buscando ayuda, y usted las ignoró a todas. El director Méndez se tambaleó hacia atrás. ¿Cómo tiene usted eso? Esos son documentos confidenciales. Nada es confidencial para mí, dijo el hombre simplemente. Y pronto, nada será confidencial para las autoridades educativas que van a investigar esta escuela. Se volvió hacia los padres de familia que se habían reunido en la puerta. Ustedes, madres y padres, algunos de sus hijos están en este salón ahora mismo. Han estado expuestos a un trauma que los afectará por años. Sus hijos han aprendido que los adultos en posiciones de poder pueden ser crueles, pueden ser injustos y pueden salirse con la suya. ¿Qué van a hacer al respecto? Una madre se adelantó, sus ojos llenos de lágrimas y furia. Mi hijo Roberto está en esta clase. Llegaba a casa todas las semanas diciéndome que la maestra Dolores era mala con Lucía. Yo, Dios me perdone, le dije que no metiera las narices en problemas ajenos. Le enseñé a ser un espectador silencioso. Empezó a llorar. ¿Qué clase de madre soy? El hombre caminó hacia ella y gentilmente puso una mano en su hombro. Eres una madre que cometió un error, como todos los humanos. La pregunta no es qué clase de madre fuiste. La pregunta es, ¿qué clase de madre serás de ahora en adelante? Otro padre habló. Mi hija Ana llegó ayer diciendo que tenía miedo de ir a la escuela porque la maestra Dolores había gritado tanto que hizo que un niño se orinara del miedo. Pensé que estaba exagerando. Miró hacia Dolores, quien todavía estaba en el piso, destruida. Dios mío, no estaba exagerando. Más padres comenzaron a hablar, compartiendo cosas que sus hijos habían mencionado, señales que habían ignorado, preocupaciones que habían descartado. El hombre los escuchó a todos. Luego levantó su mano para pedir silencio. Escuchen todos con atención, porque esto es importante. Lo que sucedió aquí hoy no es solo sobre una maestra cruel y una niña sufriendo.
Es sobre un sistema completo que falló. Falló la maestra que permitió que su propio dolor se convirtiera en veneno. Falló el director que eligió la comodidad sobre la protección. Fallaron los otros maestros que vieron pero no hablaron. Fallaron los padres que no escucharon cuando sus hijos trataron de decirles. Y falló una sociedad que enseña a las personas que el poder se usa para dominar en lugar de servir. Caminó hacia el centro del salón, donde todos pudieran verlo claramente. Pero los fallos no tienen que ser permanentes. El daño se puede sanar, los sistemas se pueden cambiar, las personas pueden transformarse, pero solo si eligen hacerlo. Se arrodilló una vez más junto a Dolores, quien había estado escuchando todo desde su posición en el piso. Dolores Rivas, dijo suavemente, tienes una elección que hacer ahora. Puedes permitir que esta humillación te destruya completamente o puedes permitir que te transforme. Puedes quedarte amargada por haber sido expuesta o puedes usar esto como el inicio de una sanación real. Ella lo miró con ojos hinchados y rojos. ¿Cómo puedo sanar esto? ¿Cómo puedo arreglar 20 años de daño? No puedes, dijo él honestamente. Algunos de esos niños llevarán las cicatrices de tu crueldad toda su vida. Pero puedes empezar ahora. Puedes enfrentar lo que has hecho. Puedes buscar ayuda real para tu trauma. Puedes dedicar el resto de tu vida a enmendar el daño de maneras grandes y pequeñas. No es mucho, pero es algo. Y algo es mejor que nada. Tocó su frente una vez más. Te estoy dando una oportunidad que muchos no reciben. La oportunidad de redención mientras todavía tienes tiempo. No la desperdicies. Entonces se levantó y miró a todos los presentes. Los niños, los maestros, los padres, el director. Lo que suceda después de que me vaya depende de ustedes. Pueden volver a sus viejos patrones o pueden elegir ser diferentes. Elijan sabiamente. Y con eso, caminó hacia la puerta del salón. Pero antes de que el hombre pudiera cruzar el umbral de la puerta, una voz pequeña lo detuvo. Espere. Era Lucía. La niña se levantó de su pupitre y caminó hacia él con pasos temblorosos. Todos observaban en silencio, preguntándose ¿qué haría la pequeña que había sufrido tanto? Lucía se detuvo frente a Dolores, quien seguía en el piso, y por un largo momento simplemente la miró. La maestra no podía sostener su mirada y bajó la cabeza avergonzada. Entonces Lucía hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló junto a su torturadora y extendió su pequeña mano. Maestra Dolores, dijo con voz suave pero clara, mi abuelita dice que guardar el odio en el corazón es como tomar veneno y esperar que la otra persona se enferme. Yo no quiero tener veneno en mi corazón. Los ojos de Dolores se llenaron de lágrimas frescas. Lucía, lo que te hice es imperdonable. La niña asintió. Sí, fue muy malo, me dolió mucho. Todavía me duele, pero el señor de la túnica blanca me curó mi cabello. Tocó su trenza restaurada. Y creo que él puede curar otras cosas también, si las personas realmente quieren sanar. Dolores tomó la mano de Lucía y la sostuvo como si fuera lo más precioso del mundo. No merezco tu bondad, susurró. No, no la mereces, dijo Lucía con honestidad brutal que solo un niño puede tener. Pero mi abuelita también dice que el perdón no es para la persona que nos lastimó, es para nosotros, para que podamos ser libres. Miró al hombre de túnica blanca, quien observaba la escena con lágrimas brillando en sus ojos. ¿Es cierto eso, señor? Él asintió, incapaz de hablar por un momento ante la pureza de esta niña. Finalmente dijo, tu abuela Marta es muy sabia, Lucía, y tú tienes su misma sabiduría. Sí, el perdón es un regalo que te das a ti misma, no a la persona que te lastimó. Lucía se volvió hacia Dolores. Entonces la perdono, maestra Dolores, pero eso no significa que lo que hizo estuvo bien, y no significa que confío en usted. Significa que no voy a dejar que lo que usted me hizo me convierta en alguien amargada como usted. Se puso de pie y regresó a su pupitre, dejando a Dolores llorando en el piso, pero con algo que no había sentido en 20 años, una pequeña chispa de esperanza. El hombre de túnica blanca sonrió con orgullo hacia Lucía. Luego se volvió hacia el director Méndez. Y ahora usted, director, también tiene elecciones que hacer. Méndez intentó recuperar algo de su autoridad. Mire, entiendo que ha habido irregularidades,
Tomaré medidas disciplinarias apropiadas contra la maestra Dolores. ¿Medidas disciplinarias?, repitió el hombre con un tono peligrosamente suave. Eso es todo. Una palmada en la muñeca mientras usted mantiene su escritorio cómodo y su conciencia limpia. Se acercó a Méndez hasta que estuvieron frente a frente. Usted es tan responsable como ella. Usted creó el ambiente donde este abuso pudo florecer. Usted ignoró 26 quejas previas porque era más fácil que hacer su trabajo. Del bolsillo de su túnica sacó otro sobre. Esta es mi renuncia, dijo Méndez sorprendentemente, tomando el sobre de las manos del extraño sin pensar. ¿Qué? Yo no dije. Pero cuando abrió el sobre, efectivamente contenía una carta de renuncia escrita en su propia letra, fechada ese mismo día, admitiendo su negligencia sistemática. ¿Cómo? El hombre sonrió misteriosamente. Considéralo un empujón en la dirección correcta. Puedes firmarla voluntariamente ahora y mantener algo de dignidad. O las autoridades educativas pueden forzarte después de una investigación muy pública y vergonzosa. Tú eliges. Méndez miró el documento, luego miró los rostros de los padres reunidos en la puerta, luego a los niños en el salón cuyas vidas había fallado en proteger. Con manos temblorosas, sacó una pluma de su bolsillo y firmó la carta. Es lo correcto, murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Debía haberlo hecho hace años. El hombre tomó la carta firmada y se la entregó a la maestra Carmen. Usted, maestra Carmen, tiene el corazón más puro de todos los adultos en esta escuela. Le confío esto. Asegúrese de que llegue a las autoridades apropiadas, y cuando busquen un nuevo director, considere postularse. Esta escuela necesita un líder que realmente se preocupe por los niños. Carmen tomó el documento con reverencia. Yo haré mi mejor esfuerzo. Se volvió hacia el maestro Ramírez. Y usted, maestro Ramírez, tiene una oportunidad de ser el tipo de hombre que entrena no solo cuerpos fuertes, sino también caracteres fuertes. Use su influencia con los niños para enseñarles a defender a los débiles, no a ignorar su sufrimiento. Ramírez asintió solemnemente. Lo haré, lo prometo. El hombre entonces dirigió su atención a los padres. Y ustedes, madres y padres, sus hijos necesitan saber que pueden venir a ustedes con cualquier cosa, sin miedo a ser descartados o no creídos. Escuchen, realmente escuchen. Una madre se adelantó, la misma que había admitido decirle a su hijo que no se metiera en problemas ajenos. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a procesar lo que vieron hoy? El hombre consideró la pregunta. Primero, validen sus sentimientos. Lo que vieron fue traumático, fue injusto, fue aterrador. No minimicen eso. Segundo, usen esto como una enseñanza. Hablen con ellos sobre el abuso de poder, sobre la importancia de hablar cuando ven injusticia, sobre la diferencia entre ser un espectador y ser un defensor. Miró a los niños. Ustedes pequeños han aprendido hoy lecciones que muchos adultos nunca aprenden. Han visto cómo el dolor no sanado puede convertirse en crueldad. Han visto cómo el poder sin compasión puede destruir. Pero también han visto algo más importante. Caminó hacia el centro del salón nuevamente. Han visto que el sufrimiento no tiene la última palabra. Han visto que la sanación es posible. Han visto que una niña pequeña puede ser más sabia y más fuerte que los adultos que se supone deben cuidarla. Lleven esas lecciones con ustedes. Y cuando alguno de ustedes tenga poder algún día, y todos lo tendrán de alguna forma, recuerden este día. Recuerden a Lucía. Y elijan usar su poder para proteger, no para destruir. Un niño levantó la mano tímidamente. Era Diego, el mismo que el extraño había mencionado antes. Señor, ¿usted es Jesús, como el de la Biblia? El salón se quedó en silencio absoluto. Todos habían estado pensando lo mismo, pero nadie se había atrevido a preguntarlo. El hombre sonrió con calidez. ¿Qué crees tú, Diego? Yo creo que sí, dijo el niño con convicción creciente, porque mi abuela dice que Jesús siempre defendía a los niños y a los pobres, y eso es lo que usted hizo hoy. El hombre se arrodilló junto al pupitre de Diego. Tu abuela tiene razón sobre muchas cosas. Y sí, Diego, soy quien tú piensas que soy.
Vine hoy porque las oraciones de Lucía finalmente llegaron al punto donde mi intervención directa era necesaria. No siempre vengo así, de forma tan visible. Usualmente trabajo a través de personas buenas que eligen hacer lo correcto. Pero a veces, cuando la injusticia es tan grande y los inocentes están tan indefensos, vengo personalmente. Se levantó y abrió sus brazos abarcando a todos. Pero quiero que entiendan algo crucial. No necesitan que yo aparezca para hacer lo correcto. Cada uno de ustedes tiene mi luz dentro. Cada uno de ustedes puede ser mis manos y pies en este mundo. Cuando defiendes a alguien que está siendo acosado, soy yo. Cuando escuchas a alguien que está sufriendo, soy yo. Cuando eliges la compasión sobre la crueldad, soy yo. María levantó su mano. Señor Jesús, ¿por qué esperó tanto para ayudar a Lucía? Ella ha estado sufriendo por meses. Era la pregunta que todos querían hacer pero temían. Jesús suspiró profundamente. Esa es una de las preguntas más difíciles de la existencia humana, María. ¿Por qué permito el sufrimiento? La respuesta completa es más complicada de lo que puedo explicar en este momento. Pero parte de ella es que ustedes, los humanos, tienen libre albedrío. Dolores eligió ser cruel. El director eligió ser cobarde. Los maestros eligieron ser silenciosos. Los padres eligieron no escuchar. Yo no fuerzo a las personas a hacer el bien, porque entonces no serían verdaderamente buenas, solo serían robots. Caminó hacia María. Pero también hay otra razón. A veces el sufrimiento, aunque doloroso, crea algo de valor. Miren a Lucía. Lo que ella soportó fue terrible e injusto. Pero miren la persona en la que se está convirtiendo. Miren cómo eligió el perdón sobre el odio. Miren cómo su dignidad no se quebró a pesar de todo. No estoy diciendo que el sufrimiento es bueno. Nunca diría eso. Pero estoy diciendo que incluso del sufrimiento más oscuro puede surgir una luz extraordinaria si la persona elige no dejar que la oscuridad la consuma. Se volvió hacia Lucía una vez más. Y tú, pequeña luz, ¿sabes qué vas a hacer cuando crezcas? Lucía parpadeó sorprendida. Yo quiero ser maestra. Pero ahora no sé si. Serás una maestra extraordinaria, interrumpió Jesús con absoluta certeza. Porque conoces el dolor, porque sabes cómo se siente ser invisible, ser menospreciada, ser tratada como si no importaras. Y debido a eso, serás el tipo de maestra que ve a cada niño, especialmente a los que otros ignoran. Serás el tipo de maestra que yo hubiera sido orgulloso de tener cuando caminaba esta tierra como hombre. Tocó su cabeza nuevamente con infinito cariño. Tu sufrimiento no fue en vano, aunque nunca debió suceder. Lo que Dolores intentó destruir, tu bondad, tu dignidad, tu esperanza, se hizo más fuerte. Eres más fuerte. Y cuando crezcas y tengas tu propio salón de clases lleno de niños, algunos de los cuales vendrán de hogares rotos, algunos pobres, algunos sintiendo que no pertenecen, tú serás la luz que los guíe. Lucía comenzó a llorar, pero estas eran lágrimas de algo completamente nuevo, esperanza, esperanza real, no solo el deseo desesperado que había tenido antes, sino una esperanza sólida, basada en la certeza de que su vida tenía propósito. Jesús se volvió hacia Dolores, quien había estado escuchando todo desde el piso, su rostro una mezcla de vergüenza y asombro. Y tú, Dolores, también tienes un camino adelante si lo eliges. No será fácil. Tendrás que enfrentar cada momento de crueldad, cada niño que lastimaste, cada vida que dañaste. Tendrás que hacer terapia real para tu trauma de infancia. Tendrás que trabajar duro para enmendar aunque sea una fracción del daño que causaste. Se arrodilló junto a ella una vez más. Pero aquí está la verdad que necesitas saber. No estás más allá de la redención. Nadie lo está. Sí, hiciste cosas terribles, pero eso no significa que tengas que ser una persona terrible para siempre. La niña de 10 años que juró nunca ser como su maestra cruel, todavía está dentro de ti. Está enterrada bajo 20 años de dolor y veneno, pero está ahí. Puedes elegir encontrarla de nuevo. Le extendió su mano. Te ayudaré si me lo pides, pero tienes que hacer el trabajo. Tienes que elegir sanar, no solo para ti, sino para todos los futuros niños que podrían cruzarse en tu camino. Dolores tomó su mano con ambas manos, sosteniéndola como si fuera un salvavidas. Ayúdame, susurró roncamente.
Por favor, ayúdame a no ser este monstruo. Ya no eres un monstruo, dijo Jesús firmemente. Eres una persona lastimada que lastimó a otros. Hay una diferencia. Los monstruos no pueden cambiar. Las personas lastimadas pueden sanar. La ayudó a ponerse de pie. Mañana, irás a buscar ayuda profesional, terapia real, no solo una disculpa superficial. Trabajarás en tu trauma. Y cuando estés lista, no antes, pero tampoco nunca, encontrarás formas de hacer enmiendas. Tal vez no enseñes más. Tal vez tu vocación ahora sea diferente. Pero usarás tu experiencia para ayudar a otros maestros a reconocer cuando su propio dolor está contaminando su enseñanza. Dolores asintió, limpiándose las lágrimas. ¿Y Lucía? ¿Cómo puedo alguna vez? Acabas de recibir su perdón, dijo Jesús. Ese es un regalo que no merecías, pero que ella te dio de todas formas. No lo desperdicies tratando de ganártelo. Nunca podrás. En su lugar, honrarlo convirtiéndote en alguien digno de ese perdón, incluso si lleva el resto de tu vida. Se volvió hacia todos los presentes. Y ahora, tengo que irme. Mi trabajo aquí está hecho. Pero recuerden, hoy no fue solo sobre Lucía y Dolores. Fue sobre todos ustedes, sobre las elecciones que hacen cuando tienen poder. Sobre qué tipo de comunidad construyen. Sobre si eligen el coraje o la cobardía cuando ven injusticia. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y miró hacia atrás. Una cosa más. En los días y semanas que vienen, algunos de ustedes dudarán de lo que vieron hoy. Se convencerán de que fue un sueño, una alucinación colectiva, un actor muy bueno. Esa es su elección. Pero los niños sabrán la verdad. Y años después, cuando estos niños sean adultos y cuenten esta historia, algunos los creerán y otros no. Pero la verdad permanecerá. Hoy, la justicia visitó esta aula. Hoy, la sanación comenzó. Hoy, una niña pequeña mostró más sabiduría que todos los adultos juntos. Sus ojos brillaron con algo que parecía tanto alegría como tristeza. Y para aquellos que algún día lean o escuchen sobre este día y se pregunten si realmente sucedió, les digo, importa menos si creen que estuve aquí físicamente y más si creen en lo que represento. Justicia para los oprimidos. Sanación para los lastimados. Segunda oportunidades para los que se arrepienten. Esperanza para los desesperados. Esas verdades son reales sin importar si creen que yo estuve aquí o no. Y con esas palabras, Jesús salió del aula. Los que estaban cerca de las ventanas corrieron a mirar, tratando de ver hacia dónde iba. Pero cuando miraron hacia el patio escolar, no había nadie. Había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. En el silencio que siguió a su partida, nadie se movió por un largo momento. Era como si todos estuvieran saliendo de un trance, procesando lo que acababa de suceder. Finalmente, la maestra Carmen encontró su voz. «Niños», dijo suavemente, «creo que las clases están canceladas por hoy. Vayan a casa con sus familias, pasen tiempo juntos. Hablen sobre lo que vieron». Los padres comenzaron a entrar al salón para recoger a sus hijos. Había abrazos, lágrimas, susurros, urgentes. Muchos padres buscaron a Lucía específicamente para disculparse por no haber escuchado cuando sus hijos mencionaban el maltrato. La abuela Marta llegó corriendo poco después, habiendo sido llamada por una de las secretarias de la escuela. Cuando vio a Lucía con su trenza restaurada, se detuvo en seco, sus ojos agrandándose. «Mi hijita, tu cabello». Lucía corrió hacia su abuela y la abrazó con fuerza. «Abuelita, vino Jesús. Vino de verdad, como tú dijiste que pasaría, y me salvó». Marta abrazó a su nieta, llorando lágrimas de alivio y gratitud. «Siempre supe que él te estaba cuidando, hijita. Siempre lo supe». Miraron hacia Dolores, quien todavía estaba en el salón, ahora sentada en su escritorio con la cabeza entre las manos. Marta sintió algo inesperado en su corazón, compasión. Se acercó lentamente a Dolores, con Lucía aún sosteniendo su mano. «Maestra Dolores», dijo Marta con voz firme pero no cruel. La mujer levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. «Señora Hernández, yo. No hay palabras». «No, no las hay», interrumpió Marta. «Lo que le hizo a mi nieta fue imperdonable. Pero Lucía la perdonó de todas formas, porque esa es la clase de persona
que es a pesar de todo lo que usted intentó destruir. Respiró profundo. Yo también la perdono, maestra. No porque se lo merezca, sino porque mi fe me enseña que todos merecemos misericordia, incluso cuando no la merecemos. Se inclinó más cerca. Pero escúcheme bien. Si alguna vez vuelve a estar cerca de niños, si alguna vez vuelve a tener poder sobre los vulnerables y elige la crueldad nuevamente, ese perdón se retira. El perdón no es un pase libre para continuar lastimando. Es una oportunidad para cambiar. Úsela sabiamente. Dolores solo pudo asentir, demasiado abrumada para hablar. Marta tomó a Lucía y comenzaron a caminar hacia la puerta, pero Lucía se detuvo y miró hacia atrás. «Maestra Dolores», llamó. La mujer levantó la vista. «Espero que encuentre a la niña que alguna vez fue, la que quería ayudar a los niños como yo. Creo que todavía está ahí». Y con eso se fueron. Los días que siguieron fueron un torbellino. La noticia de lo que había sucedido en la escuela primaria Benito Juárez se extendió por todo el vecindario de San Miguel Chapultepec. Algunos lo creían completamente, jurando que era un milagro genuino. Otros eran escépticos, sugiriendo explicaciones racionales. Probablemente fue un actor contratado por algún padre enojado, decían algunos. O tal vez fue una alucinación masiva causada por gas en las tuberías de la escuela, sugerían otros. Pero los niños que estuvieron ahí sabían la verdad, y sus testimonios eran consistentes, detallados, inquebrantables. Las autoridades educativas llegaron para investigar. Entrevistaron a cada niño, a cada maestro, a cada padre. La evidencia de abuso sistemático era abrumadora, incluso sin el elemento sobrenatural. Dolores Rivas fue formalmente despedida y se le prohibió enseñar en cualquier escuela del sistema público. Ella no protestó. En cambio, comenzó terapia intensiva, trabajando con una psicóloga especializada en trauma infantil y sus efectos a largo plazo. El proceso era doloroso, obligándola a enfrentar no solo lo que había hecho, sino por qué lo había hecho. Lentamente, muy lentamente comenzó a sanar. El director Méndez se retiró como había prometido. La maestra Carmen fue nombrada directora interina y eventualmente obtuvo el puesto permanentemente después de demostrar su dedicación genuina a los estudiantes. Lucía se convirtió en algo así como una celebridad local. Reporteros querían entrevistarla, canales religiosos querían filmar documentales. Pero Marta protegió ferozmente la privacidad de su nieta. Ya sufrió suficiente exposición pública, decía firmemente. Ahora necesita ser una niña normal. Y eso es lo que Lucía fue. Regresó a la escuela después de una semana de descanso. Fue asignada a una nueva clase con un maestro amable y paciente que la trataba con la dignidad que siempre mereció. Sus calificaciones, que habían comenzado a caer debido al trauma, se recuperaron rápidamente. Hizo nuevos amigos además de María, quien se mantuvo como su mejor amiga, pero algo había cambiado fundamentalmente en Lucía. Había una quietud en ella, una sabiduría que parecía extraña en alguien tan joven. Cuando veía a otros niños siendo acosados o excluidos, intervenía sin miedo. «Yo sé cómo se siente», les decía a los acosadores, «y no voy a permitir que le hagan eso a otra persona». Su coraje inspiraba a otros. Lentamente, la cultura de la escuela comenzó a cambiar. Los niños que habían sido espectadores silenciosos aprendieron a ser defensores activos. Los que habían sido crueles comenzaron a entender que sus acciones tenían consecuencias. Y todo esto se rastreaba hasta ese día en marzo, cuando Jesús entró en el aula de 4º grado. Pasaron los años. Lucía creció, exactamente como Jesús había profetizado, para convertirse en maestra. Se especializó en educación para niños de comunidades marginadas, trabajando en escuelas donde los estudiantes enfrentaban pobreza, trauma familiar y discriminación. En su primer día como maestra oficial, a los 24 años, se paró frente a su aula llena de niños de 3er grado y les dijo: «Algunos de ustedes vienen de hogares difíciles. Algunos de ustedes piensan que no son lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente buenos. Algunos de ustedes se sienten invisibles. Quiero que sepan algo desde ahora. En esta aula, cada uno de ustedes importa. Cada uno de ustedes es visto. Cada uno de ustedes es valioso».
Los niños la miraban con caras llenas de esperanza cautelosa, el tipo de esperanza que viene de haber sido decepcionado antes pero queriendo creer de nuevo. Durante los recreos, Lucía tenía una política de puerta abierta. Los niños que necesitaban hablar, que necesitaban llorar, que necesitaban simplemente estar en un espacio seguro, sabían que podían venir a ella. Nunca minimizaba su dolor, nunca les decía que estaban exagerando. Los escuchaba con el tipo de atención que ella hubiera deseado cuando tenía su edad. Varios de sus estudiantes venían de situaciones de abuso. Lucía, habiendo vivido trauma ella misma, sabía reconocer las señales. Reportaba cuando era necesario, abogaba ferozmente y se aseguraba de que estos niños recibieran la ayuda que necesitaban. Dolores Rivas también cambió, aunque su camino fue más difícil y menos triunfante públicamente. Después de años de terapia, encontró trabajo en un centro comunitario, ayudando a maestros a reconocer y manejar su propio trauma para que no lo transmitieran a sus estudiantes. Daba talleres sobre el ciclo del dolor y cómo romperlo. Nunca mencionaba su propia historia completa, pero usaba elementos de ella para enseñar. Un día, casi 15 años después del incidente, Dolores estaba dando un taller en una conferencia de educación cuando notó a una joven maestra en la audiencia que la miraba intensamente. Después de la presentación, la joven se acercó. Era Lucía, ahora de 23 años, en su primer año de enseñanza. Las dos mujeres se miraron por un largo momento. «Hola, maestra Dolores», dijo Lucía finalmente. «Hola, Lucía», respondió Dolores, su voz temblando. «Escuché tu presentación. Fue poderosa». Lucía hizo una pausa. «Estás haciendo un buen trabajo, ayudando a maestros a ser mejores. Eso importa». Dolores sintió lágrimas acumulándose. «Lucía, yo todavía, todos los días pienso en lo que te hice, en lo que les hice a tantos niños». «Lo sé», dijo Lucía suavemente. «Y está bien que recuerdes. No olvides, pero tampoco dejes que te paralice. Usa ese recuerdo para asegurarte de que ningún otro niño sufra lo que yo sufrí». Se miraron una vez más, y hubo un entendimiento silencioso entre ellas. No eran amigas, nunca lo serían, pero había algo más, un reconocimiento mutuo de dos personas que habían sido transformadas por el mismo evento traumático, cada una a su manera. Queridos amigos que han seguido esta historia hasta el final, les pregunto, ¿cuántas veces hemos sido testigos silenciosos del sufrimiento ajeno? ¿Cuántas veces hemos visto injusticia y hemos mirado hacia otro lado porque era más cómodo? La historia de Lucía nos recuerda que los pequeños actos de crueldad no son tan pequeños para quienes los sufren y que los pequeños actos de coraje pueden cambiar vidas enteras. Cada uno de nosotros tiene poder sobre alguien. Somos padres, maestros, jefes, amigos, vecinos. La pregunta es, ¿cómo usaremos ese poder? ¿Para elevar o para destruir? La elección, como siempre, es nuestra. Los invito a reflexionar sobre esto en sus propias vidas. Y si esta historia tocó su corazón, déjenme saber en los comentarios. ¿Alguna vez han sido como Lucía, sufriendo en silencio? ¿O como Dolores lastimando a otros por su propio dolor no sanado? ¿O tal vez como los maestros y padres, viendo pero no actuando? Compartir nuestras experiencias nos ayuda a todos a sanar. Que Dios los bendiga a todos ustedes.